Continuación, clase 12, complemento. Quedamos en la parte de funciones exponenciales, incluyendo algunos gráficos, y vamos a ver la parte de función logaritmo, que es la inversa, por eso la vemos acá. Entonces, igual que para la exponencial, si consideramos un número positivo distinto de 1, ahora vamos a tener una función justo al contrario. Antes, nuestra función iba de los reales a los reales positivos. Esta nueva va de los reales positivos a todos los reales. Tal que nuestra f de x se llama así, logaritmo con esa a chiquitita de x. Esto es lo que nosotros llamamos logaritmo en base a de x. Y para nosotros es la función inversa de a a la x. ¿Qué quiere decir eso? Que si y es igual a la x, la función inversa que yo aplico a ambos lados, que es logaritmo en base a, me queda logaritmo, acá se supone que estamos aplicando logaritmo en base a. Logaritmo en base a de y es igual a x. ¿Ya? Esa es como la idea. Como el logaritmo es la función inversa de la exponencial, uno dice ya, caso 1. Si mi exponencial tenía base mayor que 1, el gráfico es como esto azul. Eso lo vimos la clase pasada. Y la función inversa es el reflejo con respecto a la recta y igual a x. Esta como media amarilla, marrón, es la recta y igual a x. Yo hago el reflejo de esta con respecto a nuestra recta y me da este gráfico rojo. Este gráfico rojo es la inversa de la exponencial, que es lo que nosotros llamamos logaritmo. Ojo que este logaritmo en base a es cuando a es mayor que 1, tal como nos dijeron acá. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí, chicos? Profe, ¿se pudiera decir que es como la raíz? Como la raíz, como el x cuadrado y la raíz. No, me refiero en sentido literal, porque si estamos hablando de una exponencial de de a elevado a la x, su inversa no sería una raíz. No, porque si fuera algo así como la raíz, tendría que ser algo del estilo así como el x es el que varía y la raíz cuadrada o cúbica, este se mantiene fijo. ¿Te fijas? Acá lo que varía es la x del exponencial, no la base. Ya, claro. ¿Sí? Esa es como la diferencia, por eso no es una raíz. ¿Ya? Vamos viendo. Profe, nada, todas las inversas actúan. Sí, de hecho, bueno, cuando yo iba a la universidad, que no teníamos tantos computadores, lo que uno hacía a veces era dibujarlo en una hoja. En una hoja suelta que uno tuviera, tenía el eje cartesiano, dibujaba la función original y uno la plegaba, daba el doblez en la hoja acá, justo en esa recta, porque esa no es tan difícil de hacer. Entonces tú la doblabas y te fijabas cómo iba a quedar la otra. Así que sí, funciona siempre. Yo digo nomás, porque en la casa igual se puede hacer. No es necesario el computador, a eso me refiero. Ya, entonces, nosotros acá vamos a hacer el mismo gráfico que teníamos arriba, lo vamos a hacer por partes. O mejor lo vamos a hacer acá y de ahí lo vamos a transferir. ¿Qué nos dice? Acá yo tengo mi plano cartesiano. La exponencial original con a mayor que 1, ya nos dijeron que era así. Yo hacía el reflejo con respecto a la recta y igual a x y me queda el logaritmo que es así. Ya no me quedó tan perfecto, solamente para ver la idea. ¿Ya? Entonces el rojo es en el que yo me voy a basar. Ese es con a mayor que 1. Vamos a hacer el otro, con a menor que 1. ¿Cómo era el gráfico de a a la x cuando a era menor que 1? ¿Alguien se acuerda? Era como descendente. Era descendente, sí, súper bien. Era como así. Este es con a menor que 1. Si a mí se me ocurriera hacer un doblez acá o ver el reflejo con respecto a esto, ¿cómo sería mi función logaritmo?
¿Cómo será? Pudiéramos rayar para anotarlo. ¿Sí? No sé, debería estar como activado. No. Ojo, no es que esté malo, es que nuestro dominio sigue siendo los reales positivos, así que yo solo voy a dibujar en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Además que este no es el reflejo con respecto a esa recta, no sé si lo ven. Piense que aquí hay un espejo. Y ese es el que tiene que considerar. Este es un poquitito más difícil, yo sé. ¿Cómo podrá ser? No, ya, mira. El reflejo de este punto sigue siendo ese punto. Ya, ¿qué dice el resto, chiquillos? ¿Será así? ¿O no? Nope. ¿Cómo será, Noah? ¿Lo puedes dibujar? Creo que no puedo, profe, pero yo diría de que cruzaría antes el eje Y. Cruzaría antes el eje Y. ¿El Y o el X? Mm. A ver, No importa. la Ojo, creo. el reflejo de este pedacito con respecto a la recta X igual a Y debería ser acá. ¿Sí? Me quedo en el mismo cuadrante porque estoy haciendo una reflexión con respecto a esa recta. Entonces lo que está dentro de este cuadrante acá debería estar dentro de este cuadrante acá. Vicente me pregunta si no puede ser que refleje Y igual a menos X. ¿Cómo sería eso? Por acá. Es que eso ya no sería la inversa, sería otra cosa. Ya, entonces, ojo, esta colita de acá, que yo marqué mucho en rojo, debería tener el reflejo acá. Y como estoy con respecto a esta recta, lo que está acá en el tercer cuadrante, o sea, en el segundo cuadrante, se tiene que ir al cuarto cuadrante. No sé si lo ven. Cuando uno refleja. ¿Sí o no? Entonces, uy, se corrió solito. Entonces, el rojo. Esto deberíamos partir por acá y esto va a crecer para allá, así que nos vamos a ir por acá, deberíamos cruzar justo ahí y nos vamos a ir para allá. Entonces, el gráfico es muy parecido, pero este es decreciente, ¿ya? El con base mayor que 1 es creciente y el con base menor que 1 es decreciente. Y ahí yo me fijo, el reflejo con respecto a esta recta, si tengo esta colita de acá, se refleja acá. El segundo cuadrante se refleja al cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a copiar estos dibujos para ir a ver las propiedades de abajo. Uy, se mueve mucho este gráfico. Ahí sí. No, agarré otra cosa. A ver si puedo. Ahí está. Ya, los estoy moviendo para que los veamos acá abajo. Para que alcancemos a ver las propiedades igual que el otro día. Entonces, recuerden que el rojo es el que me importa, ese sería el logaritmo. Y vamos viendo. Tenemos, nuestra función logaritmo satisface las siguientes propiedades. Si la base es mayor que 1, el gráfico de arriba, uno dice, el logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es 1. ¿Ya? Así que este punto de intersección que está acá debería ser el 1. El logaritmo en base a de a es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 es a. Así que por acá debe estar el a. Y la altura debería ser 1. ¿Es biyectiva? Sí, es biyectiva. De hecho, es inyectiva. Y cubre todo el recorrido que no se nos olvide, nuestra función iba desde los reales positivos a los reales. Va desde menos infinito acá, cerca del 0,
hasta infinito porque esto sigue creciendo. ¿Ya? Biyectiva es creciente, sí, ahí lo vemos. En infinito se acerca a infinito, esto se supone que crece mucho. Y ahí está. Y cerca de cero se parece a menos infinito. ¿Por qué? Porque uno acá tiene que decir, por ejemplo, ¿cuándo a elevado a x se va a parecer a 0? Y uno dice, ¿cuándo a elevado a x se va a parecer a 0? 0 elevado a 0 no me sirve porque a elevado a 0 es 1. Y acá uno dice, ya, nos tenemos que acordar. Si yo tengo elevado a un negativo, me quedaría 1 partido en a. Y si este negativo crece mucho en los negativos, así como infinito, uno dice, 1 partido en algo demasiado grande se va a parecer a 0. ¿Sí? Por eso, cuando nos acercamos a 0, ¿cuál es el exponente que debería ser? Debería ser un negativo muy grande, menos infinito. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos? Súper. Ya. La otra, a menor que 1. Lo mismo. Logaritmo base a de lo que sea vale 0 cuando vale 1. Perdón, chicos. Logaritmo base a de 1 vale 0 porque a elevado a 0 nos da 1. Así que este punto que está acá sigue siendo 1. El logaritmo en base a de a es 1 porque a elevado a 1 es a. Sigue siendo biyectiva, pero esta es decreciente. Y lo mismo, a medida que el x crece, nos vamos a menos infinito, porque esto decrece. Y a medida que nos vamos acercando a 0, esto se va a infinito. Es justo al contrario, acuérdense que nuestro número a era menor que 1, así que es como un 1 partido en b, es como una fracción. Y si esto yo lo elevo a algo muy grande, se me va a ir a 0. ¿Sí? Esa expresión se me va a ir a 0. Por eso acá tendemos a infinito. Ahí está. Igual los gráficos nos ayudan harto a ver esto. Así que hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, chicos, con nuestras propiedades? No. ¿Qué cosa quiere que explique de nuevo? Vamos a hacerlo. Las propiedades 6, ya veamos acá. ¿Qué es lo que pasa? Además del gráfico, bueno, uno siempre se puede fijar en el gráfico que esto decrece mucho, o acá crece mucho, ¿ya? Pero ¿cómo nos fijamos? Uno dice, el logaritmo en base a de x es igual a y, si solo si, a elevado a y es igual a x. ¿Ya? Eso sería. Esa es como la definición. Acá uno dice, yo quiero que mi logaritmo ver cuando nos acercamos a 0, o sea, a elevado a y que sea igual a 0. Quiero que el x se parezca a 0. ¿Cuál va a ser la imagen? ¿Cuál va a ser el y? ¿Cuál va a ser la altura? Y acá tú te preguntas, si él es mayor que 1, por ejemplo 2, para que lo hagamos más simplecito. 2 elevado a ¿qué valor te da 0? Y acá tú piensas, si el y es grande, positivo, nunca se va a hacer 0, ¿o sí? 2 elevado a un número positivo grande no es 0. Pero si tú lo elevas a un negativo, esto se vuelve una fracción, ¿sí o no? Y te queda 1 partido en 2. Y 1 partido en 2 elevado a algo, ese sí se va a parecer a 0. Por eso acá nos vamos a un negativo, pero a menos infinito. ¿Quedó clara la primera? Ya, con el segundo es lo mismo. Vamos a cambiarlo un poquitito. La propiedad acá, la definición sigue siendo igual. Pero en el segundo tenemos un número menor que 1. Yo te voy a inventar otro que sería el 1/2, por ejemplo. Y nosotros de nuevo queremos que el x se parezca mucho a 0. ¿Ya? Y nosotros acá decimos, 1/2 elevado a y que me dé 0. Si el y es un número grande, entonces
nada, pues esto se va a volver 0 al tiro. No sé si lo ves. Si el i es muy grande, es infinito, me va a quedar 1 partido por algo gigante, que es 0. Y por eso acá, a infinito. Esa sería como nuestra propiedad 6. ¿Sí? ¿Quedó más clarito? ¿Cómo es eso de cómo se describiría? Logaritmo, no, logaritmo de 0 no existe. Así de 0, 0 no existe. Uno dice, logaritmo de 0 se parece a menos infinito o se parece a más infinito. Pero si a uno le dicen específicamente cuánto vale el logaritmo de 0, no existe. Fíjate que acá estamos definidos desde los positivos, no desde los positivos y el 0. ¿Ya? Igual por ahí lo vamos a tomar como en consideración, sobre todo en Mate 2, cuando nos toque ver así como logaritmo de, no sé, base 10, estoy inventando, de 0. Y uno dice, ah, no, esto no existe. O es menos infinito. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas, todo depende de lo que estemos pensando. Si estamos pensando de límites después, bueno, todavía no vemos límites. Cuando vea límites, vamos a pensar así como en menos infinito. Por mientras para nosotros no existe. ¿Ya? Perfecto. Igual logaritmos los vamos a seguir viendo mucho. Es una función que se utiliza mucho en matemáticas. Bueno, y en la vida, aunque uno no quiera. Recordemos que estamos en una pandemia y hablaba mucho al principio de logaritmos, o sea, de crecimientos exponenciales y logaritmos por ahí. Es como el año de los logaritmos y las exponenciales. Ya. Propiedades o cosas que nosotros vamos a utilizar. Igual base, fíjense para el exponencial, igual base se suman los exponentes. Igual base, en una división se restan los exponentes. Exponente de exponente se multiplican. Y el último, acuérdense que mi función es a elevado a x. Si yo en la x le pongo la inversa de la exponencial, que sería a elevado a la logaritmo en base a de x, uno dice, mi función, que es la exponencial, con su inversa, solo nos deberían dar el argumento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo función de función inversa. ¿Ya? Esas son nuestras primeras. Las primeras tres, bueno, en general las utilizamos. La última es la nueva para nosotros. Es esto de una función donde en el exponente, porque ahí es donde iba el x originalmente, yo le estoy poniendo la función inversa. Y por eso uno dice f de f a la menos 1, solo nos queda lx. ¿Sí? ¿Dudas con estas? ¿No? Ya. En logaritmo, ojo, logaritmo nos pasa algo un poco distinto. En el logaritmo lo que pasa nos dice, como propiedades, el logaritmo de la multiplicación se transforma a suma. Y el logaritmo de la división se transforma a resta. ¿Ya? Con esas dos primeras, ¿hay dudas? No sé si las vieron en el colegio, al menos yo las vi en el colegio, pero no sé si los programas no los tienen. En la PSU está así ya. ¿El Vicente no? Ah, sí, el Vicente sí. Ya. Entonces, la propiedad del exponente. Si yo tengo una exponencial acá, un exponente con un numerito, este exponente puede pasar multiplicando. Esta propiedad viene de la primera en realidad. ¿Por qué? Porque esta propiedad 3 me dice, vamos a partir desde este lado. Logaritmo base a de x elevado a y sería logaritmo base a de x por x por x por x por x muchas veces. Y veces.
Y la multiplicación, esto me dice, usted lo traspasa a suma, así que sería logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x. Así, ¿tantas veces? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 y veces. Entonces, como es el mismo, uno dice, esto es y veces logaritmo en base a de x. Entonces, nuestra propiedad 3 viene de la 1, ¿ya? Lo más cómodo, por supuesto, siempre es pensar que uno baja el exponente, ¿sí? Pero viene de nuestra propiedad 1. Ya. La propiedad 4 es la misma que nosotros vimos acá. Fíjense que uno tiene logaritmo en base a y adentro está poniendo la función inversa del logaritmo. Entonces nosotros acá estamos haciendo f a la menos 1 de f de x. Logaritmo, la función inversa de la exponencial, así que solamente me tiene que quedar la x. ¿Ya? Otra forma de verlo, que también nos puede servir, es logaritmo en base a de a la x. Uno dice, esto es un exponente, lo puedo pasar multiplicando, como la propiedad 3. Así que esto sería x logaritmo en base a de a. Y logaritmo en base a de a, uno dice, a elevado a qué número nos da a, y uno dice x por 1, que es x. ¿Ya? Eso es lo bonito del logaritmo, como que funciona de muchas formas que uno lo piense. Pero ahí está. Nosotros lo podemos pensar como función inversa o como una aplicación de la propiedad 3. Y por último, el cambio de base. La propiedad de cambio de base nos dice, ya, si nosotros estamos resolviendo un ejercicio y no nos gusta trabajar con la base A, sino que quiero trabajar con otra base, porque el ejercicio me lo pide o porque para mí es más cómodo, existe esta propiedad de cambio de base que me dice logaritmo de este dividido el logaritmo de este de la base, ahora ambos en una base nueva, en la base que a usted le acomode. Acá pusieron un número b, pero puede ser cualquier número que usted quiera. Ahí. Disculpe, profesora. ¿Sí? No entendí la última propiedad de la función exponencial. ¿Este? Sí, ¿por qué vas a hacer x? Porque está aplicando la función, que es la exponencial. Fíjese que usted tiene una función que es esa. Esa es la función exponencial. ¿Cierto? Sí, ¿Cuál es la inversa de la exponencial? la logarítmica. Logaritmo en base a de x. Logaritmo. Ya. ¿Qué pasa acá? Fíjese que nosotros en vez de poner esta x pusimos la logaritmo. Entonces lo que usted está haciendo es aplicando una función con su inversa. ¿Sí? Acá arriba, en vez de poner una x cualquiera, usted puso la inversa. Entonces está aplicando la función, que es la exponencial, y adentro, en el exponente, en vez de poner cualquier x, puso su función inversa. ¿Qué pasa si usted tenía una función y adentro su función inversa? ¿Se acuerda o no? 1 nos daba el argumento en realidad, el que está adentro, el x. Por eso nos da, por eso acá como que se anulan y nos da x. De hecho, yo siempre les, quizás es una mala palabra, pero siempre les dije que se anulaban una función con su inversa. Y solo nos queda el argumento, solo nos queda el x. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? No sé si quedó más claro. Profe, Dígame. lo que dijo recién de que una función con su inversa se anulan, ¿eso es cuando la función está elevada a su inversa? No, es que este es el caso de la exponencial, pero es como si usted tuviera x cuadrado en raíz cuadrada y todo funcionara bien, el x estuviera en los positivos, ¿sí? Uno dice, el x cuadrado se anula con la raíz, que es la inversa, y nos queda x, en el caso de estar bien definidos.
Acá, fíjate que nosotros aplicamos raíz y aplicamos x al cuadrado. Acá la función exponencial tiene el x acá arriba, pero es el único caso. Entonces yo acá arriba aplico la función inversa. Y por Ok, eso ya, se me ya. anula. Sí, sí. Sí, ahora entendí. Ya, profe. Chicos, para todos, ¿quedó un poquitito más claro eso? Sí, genial. Ya, igual cuando lo veamos, yo les voy a ir recordando. Tenemos una función, su inversa, o tenemos una función y su inversa. Ya, las últimas. Como en realidad esta es una observación, y es que tienen nombres especiales. Nosotros por ahí en el colegio, o en la PSU, no sé, veíamos mucho lo que era el logaritmo decimal. El decimal es el que tiene base 10. Y que en general, cuando tiene base 10, no se le anota la base. Es por convención. ¿Ya? Pero nosotros acá en la universidad utilizamos mucho el logaritmo natural. El logaritmo natural tiene base e. Ahí está, el logaritmo en base. Y cuando tenemos base e, lo anotamos así. ¿Qué quiere decir? Logaritmo natural, ln de x. Estos son los únicos dos en específico que tienen nombre. Todos los otros que tienen bases distintas se le ponen logaritmo en base raíz de 2. Logaritmo en base 3 raíz de 3. Los únicos que tienen nombre especial, logaritmo decimal, logaritmo natural. ¿Ya? ¿Quedamos claro ahí? Súper. Ya. Nos dice, determine estas cosas. Vamos viendo. Acuérdense, logaritmo en base a de b es igual a c, si solo si a elevado a c me da b. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que acá ver esto acá. Dice, determina el logaritmo en base raíz de 2 de 8. Yo digo que vale x. La idea es encontrar el x. Entonces nosotros decimos, utilizando esta misma idea, raíz de 2 elevado a x nos tiene que dar 8. Y uno dice, ok. El lado izquierdo es como 2 elevado a un medio por la raíz elevado a x. Y el 8 es como 2 elevado a 3. Así que digo, 2 elevado a x medio debería ser lo mismo que 2 elevado a 3. ¿Cuánto vale el x? Entonces digo, esto valía 6. Y listo. ¿Quedó claro? Ya, probemos el otro. Este de acá. Lo mismo. No sé cuánto vale, le voy a poner x por mientras. Y digo, raíz de 2 elevado a x me tiene que dar 32. Dígame, Rodrigo, antes de que avancemos con este. ¿Te acuerdas de esta definición? Al tiro. ¿Pero te acuerdas de esta definición? Ya. Utilizamos esto, entonces hasta ahí vamos bien, ¿o no? A esto le habíamos llamado x. ¿Sí? ¿Hasta ahí? 2 elevado a este me tiene que dar 8. La raíz cuadrada es exponente a un medio. Así que digo 2 elevado a un medio elevado a x. Como es multiplicación, las dejo así. Y digo, fíjate, la base es igual a la base, así que los exponentes deberían ser iguales. ¿Cuándo el x partido en 2 va a ser igual a 3? ¿O no? Ya, súper. Ya. Lo mismo acá. Esto sería 2 elevado a un medio, que estaba elevado a x, nos da 32. Hoy 32 es 2 elevado a ¿cuánto? A 5, súper. Entonces nosotros decimos,
2 elevado a x medios me tiene que dar 2 elevado a 5. La base es igual, así que necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale el x? Bien. Y listo. ¿Ya? Hagamos este. Ya les voy a dar 3 minutitos para que empiecen a avanzarlo. ¿Ya? La idea es la misma. Nosotros vamos a decir, esto es x. Y vamos viendo. 3 raíz de 3 elevado a x nos tiene que dar 81,27 en raíz octava. ¿Ya? Vamos trabajando. Entonces, ya que tenemos una respuesta. Vamos viendo, ¿qué hicieron acá? En el lado izquierdo, por ejemplo. Entramos del 3 elevado a 2, me quedaría raíz de 27 elevado a x. ¿Cómo? De nuevo. Tenemos 3 raíz de 3, entonces para que el 3 entre a la raíz tiene que estar elevado a 2, si no me equivoco. Así Entonces como quedaría raíz de 27. raíz de 27. Ok. ¿Ya? Y en el otro, los dos son potencias de 3, entonces a transformarlo en potencia de 3 quedaría 3 elevado a 4 y raíz octava de 3 elevado a 3. Raíz octava de 3 elevado a 3. Ok. Después la raíz octava podemos transformarla en 3 elevado a 3 octavos y con el 3 elevado a 4 nos multiplicamos, porque igual va a ser diferente. Súper, ahí vamos bien. Y al otro lado tendríamos que poner 3 elevado a 3 y podemos multiplicarlo inmediatamente, dividido en 2 elevado a x. Súper. Acá nos Y queda. puedo dar cuenta que tengo un error. ¿Y acá cómo quedó? Es una suma. ¿Cuánto nos queda? Quedaría Eso, ¿no? 35 octavos. 35 octavos y después mismo exponente, misma base, diferente exponente, se van. Entonces, se supone que los exponentes tienen que ser iguales. Y Sería después, 24, 10, 9, 5, 13, 25. Sí. y ahí está. Ahí está, Fernando, nos dio lo mismo. Yo multipliqué los exponentes, por eso lo tenía mal. Oh, multiplicó los de acá arriba, el 3 octavos y el 4. Sí, no sé, se me apagó el cerebro en ese entonces y se me olvidó lo que podía hacer. Pucha, había que sumarlo, sí. Pero está bien, la idea estaba bien. ¿Qué no entendió Rodrigo? Acá. Hay distintas formas de hacerlo, no es que tengamos que hacerlo siempre así. Ojo que nosotros teníamos nuestro 3 raíz de 3. Yo lo hubiese pensado como 3 por, este es un 3 a la 1 medio. Y puedo decir, igual base, se suman los exponentes. Y nos queda lo mismo, ¿se fija? ¿Sí o no, Rodrigo? ¿Hay que un poquitito más claro o tenemos dudas de otra parte? Le confunde el otro lado, ya el otro lado es más grosso. Vamos viendo. Lo mismo, yo hubiese hecho algo así como, lo mismo que está acá. Uno dice, teníamos el 81 y el 27 en raíz octava.
Qué feo. El 81 se puede escribir como 3 elevado a algo, se puede escribir como 3 elevado a 4. ¿Por qué 3? Porque nosotros ya estábamos dejando como 3 al lado izquierdo. Y el 27 también se escribe como 3 elevado a algo. Es 3 elevado a 3. Y la raíz octava como un octavo. Y ahí uno dice 3 elevado a 4, 3 elevado a 3 octavos, igual base, se suman los exponentes. ¿Sí? Y ya de ahí lo que hicimos fue igualar, dijimos igual base, 3 y 3, los exponentes deberían ser iguales. Y ahí nos pusimos a igualar. ¿Quedó más claro? Súper. ¿Alguien con dudas, chicos? ¿Dudas? No. Vamos al otro. Encuentre el dominio. Vamos viendo. Nuestra función logaritmo en los dos casos. La función logaritmo, ¿cuál era el dominio? ¿Se acuerdan que lo vimos? Reales positivos, perfecto. Solo los reales positivos, sin incluir el 0. Y de ahí a los reales. Así que cuando me dicen encuentre el dominio, necesito, fíjense, logaritmo en base 2, necesito que esto sea mayor que 0, que sea positivo. Acá, logaritmo de este, uno dice, este también tiene que ser positivo. Ah, pero la base tenía otra condición. ¿Cuáles eran las condiciones de la base? Eso fue de lo primero con lo que partimos. Mayor a 0. Mayor a 0. ¿Sí? Acuérdense que puede... ¿Ah? Y diferente de 1. Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser mayor a 1? Sí. Pero también puede estar entre 0 y 1. Entonces, mayor a 0, distinto de 1. Vamos a juntar estas dos ideas para resolver este ejercicio. Se lo vamos a anotar en azul. Ahí sí. Ya. Entonces, para el primero. Para el dominio necesitamos que lo que está acá adentro sea mayor estricto que 0. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? Es una cuadrática. Discriminante. Pero ojo que yo quiero saber un intervalo, no si mi cuadrática es siempre positiva o siempre negativa. ¿Podemos hacer el gráfico? Sí. ¿Alguien me dice 11 y 4? ¿1 y 4 puede ser? Ahí está, 1 y 4. X menos 1 más 1, menos 4 más 4. Menos 4, X más 1. ¿Todos de acuerdo? Ya, y acá o hacemos tabla o hacemos gráfico. Ahí ya es decisión de cada uno. A mí me gusta bastante el gráfico, ¿sí? ¿Alguien prefiere tabla? ¿No? Gráfico. Ok, gráfico. Ya, entonces, menos 1 y 4. Digamos que el menos 1 está por acá y que el 4 está por acá. Es solo referencial. Y esta es una parábola positiva cóncava hacia arriba o feliz. Así que debe ser algo así. Y nosotros nos preguntan, ¿cuándo este gráfico, cuándo esta parábola es mayor que 0? ¿Cuándo es mayor que 0?
Menos infinito a menos 1. Muy bien, ese pedacito de ahí. Y de 4 a infinito. Súper bien. Entonces, el dominio de nuestra función f, que nos acaban de dar acá, sería desde menos infinito al menos 1. ¿El menos 1 lo incluyo? No. Unión, desde el 4 hasta el infinito. Y el 4 tampoco porque pasa lo mismo. Y ahí está. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos con el 2. Acá necesitamos dos condiciones. Entonces, se necesita. Bien, muy mal eso. Ya. Habíamos dicho que lo que estaba dentro del logaritmo tenía que ser mayor estricto que 0. Bueno, acá es fácil, uno dice los x son menores que 2. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Veamos la otra condición, la de la base. Además, necesitamos que esta base sea mayor que 0. Y por ahí también necesitamos que esta base sea distinta de 1. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Es un valor absoluto? ¿Cuáles son los casos? ¿Cuál es la propiedad? Mayor a 4 y menor a menos 4. Y, u, o. O menor a menos 4. Perfecto. Sí, toda la razón. Y acá como veo esto, ojo que yo acá despejo un poquitito y me dicen que el x tiene que ser menor que, o sea, distinto de 5. ¿Qué valores no me sirven? Perfecto, distinto de menos 5 y de 5. Ya. Yo necesito que se cumpla lo morado y lo azul. ¿Cuál sería el intervalo final? ¿Cuál sería mi solución, mi dominio? Mayor a 4, distinto de 5, no estoy tan segura. Vamos a dibujarlo para que lo notemos bien. La propiedad azul me dijo, o sea, la condición azul me dijo, de menos 4 para allá, de 4 para allá, ¿cierto? Y el 5 no nos sirve. Ni el menos 5 ni el 5, eso los vamos a anotar aparte. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Y la morada me dijo los x menores que 2, que el 2 está por acá. ¿Sí? Entonces lo azul nos dijo esto y lo morado nos dijo esto. Y tienen que pasar las dos cosas, lo de adentro del logaritmo y lo de la base, al mismo tiempo. Así que ahora sí, los menores que menos 4 distintos de 5. ¿Lo logran ver, chicos? Entonces, sería desde el menos 4 hasta el menos infinito, pero sin el 5. ¿Y el menos 4 se puede incluir? No, porque ahí la base me daría 0. Era estricto, perfecto. Ya ahí estamos. El dominio de nuestra función g. ¿Quedamos claros? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya.
resolver. Vamos viendo. Esto es parecido a lo que hicimos antes. Solo que aquí me están poniendo el valor de x en otros lados. Ya. ¿Cómo yo vuelvo a escribir esto de una forma que nos salga un poco más cómodo? El ejercicio 1. Con la exponencial, sí, sería 4 elevado a menos 3 es igual a x. Y ahí vamos a tener el valor de x, que es 1 sobre 4 elevado a 3. Y tenemos, no sé cuánto será. Es 16 por 4. 40, 64. Ah, ahí el Guillermo nos dijo otro número. Sí, que es 0,015. Más o menos. Ya, ese es el que nos dijo Guillermo. Y está, ese era facilito. ¿Cómo hacemos el 2? Dos elevado a 1 igual a x por x menos 1. Muy bien. Y ahí solo despejamos como cuadrática. A ver, ¿eso? Sí, creo. ¿Me dio eso? ¿Cómo factorizo acá? Menos 2 y 1. Disculpe, ¿cómo era de no? ¿Se tenía que cumplir? ¿Cuál era el que había que sumar y el que multiplicar? Sumado, multiplicado. De acuerdo, gracias. Ya. Entonces, acá nos dice, o el x vale 2 o el x vale menos 1. ¿Sí? De todos modos, yo siempre les recomiendo probar. ¿Ya? Acá, si yo pruebo con x igual a 2, ¿qué me da acá adentro? 2, sí. Entonces, 2 elevado a 1 nos da 2. Súper bien. ¿Y si pruebo el x igual a menos 1? ¿Menos 4? No sé, ¿eh? A ver, menos 1, menos 1, menos 1. Menos 2 por menos 2 también. Ah, sí. Entonces funcionamos bien. Ahí están nuestras dos soluciones. Y listo. ¿Dudas, chicos? No. Vamos al siguiente. ¿Qué es esto? ¿Cómo podremos resolver esto? ¿Alguna idea? Cosa fea nos dice. Pasarlo al logaritmo. ¿Cómo lo paso al logaritmo? Si hay una resta y una suma, o al lado derecho hay puras restas. ¿Ni idea? Ya miren, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir, dejar las x a un lado. Es que están en el exponente, no las podemos dejar a un lado. Pero miren, acá tenemos 3 a la x. Este lo podremos dejar como 3 elevado a algo. ¿Cómo sería? 3 elevado a 2x. Menos 5 por 3 elevado a x más 6 igual a 0. ¿A qué se parece ahora esto? Sí, se parece a una cuadrática. Lo podríamos pensar como 3 elevado a x al cuadrado menos 5 por 3 elevado a x más 6. ¿Ven?
Yo podría decir, para que no nos incomode, esto es u cuadrado menos 5u más 6 igual a 0. Y esto es más fácil de ver, ¿o no? ¿Se podrá factorizar? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Menos 2 menos 3. Sería u menos 3, u menos 2. Ya. Cuando yo hago esto, digo, el u debería ser 3. Aquí me queda feo el 3 siempre. Y el u debería ser 2. Tenemos esas dos opciones. ¿Sí? Pero el u, ¿cuál era el u? 3 elevado a x. Y digo, 3 elevado a x puede ser 2. Sí, o sea, 3. Ya me equivoqué. O 3 elevado a x debería ser 2. Y ahí está. Resolver esto es un poco más fácil. No sé si lo ven. Que pensar en la cuadrática de arriba. Ya. Y la idea acá es resolver, pues. Para nuestro primer caso, 3 elevado a x es igual a 3. ¿Cuál será la solución? Perfecto, x igual a 1. Y el de abajo se va un poco más difícil. ¿Cómo lo podremos resolver? ¿Ya? ¿Cómo será eso del logaritmo? Y calcula. No. Ya, acá lo que uno hace puede hacer distintas cosas, ¿sí? Pero si yo tengo algo de este estilo, 3 elevado a x igual a 2, bueno, o nos acordamos del logaritmo o aplicamos logaritmo. Y acá uno dice, yo quiero bajar el 3, así que yo puedo aplicar logaritmo. Puedo decir logaritmo de 10 o logaritmo en base 3. Cualquiera de los dos, ¿ya? A mí me gusta utilizar el logaritmo en base 3, pero es para que esto me quede así simplecito al tiro. Si yo aplico logaritmo en base 3, mire, fíjense, me queda logaritmo en base 3 del lado izquierdo, logaritmo en base 3 del lado derecho. ¿Cuánto vale el lado izquierdo acá? X. Y este es un número. ¿Y qué quería yo? ¿Quería el X o no? ¿Ya? ¿Notaron cómo se resuelve o no? ¿O tenemos dudas? Yo lo voy a anotar acá abajito. Ese es un número, no sé cuál será. Solo lo dejamos expresado, sí. Ya. Igual alguien por ahí me puede preguntar, profe, yo no sé cuánto es el logaritmo en base 3. Tampoco lo sé ocupar en la calculadora. Yo sé ocupar el logaritmo en base 10. ¿Ya? Si usted sabe ocupar el logaritmo en base 10 en la calculadora y tiene que ocuparlo, porque puede ser, uno dice, bueno, cambiemos. Voy a cambiar todos los logaritmos. Digamos que queremos aplicar el logaritmo en base 10. Ojo que no se anota, yo lo estoy anotando acá, pero en general no se anota. Aplico el logaritmo en base 10 a ambos lados. ¿Ya? Como propiedad, este exponente baja. Ah, este es de 2. ¿Ya? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Esta es otra solución que también les va a servir. Ya. Y despejo el X. Este lo voy a pasar dividiendo. Ya, ahí está. Esta es otra solución y son equivalentes. Si yo las pongo en la calculadora, me dan lo mismo.
Porque cuando yo utilizo, por ejemplo, la propiedad de cambio de base en esta respuesta, y el cambio de base lo hago a la base 10, llego a eso. Así que son exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahí el Guillermo nos dice que es 0,63. ¿Ok? Pero ahí la idea es que ustedes puedan utilizar lo que más les acomode. ¿Quedó claro, chicos? ¿Dudas? ¿Alguien con dudas? Ujú. Ya, ¿cómo resolvemos este? ¿25 de 5 a la 2? Perfecto. Así que este nos quedaría 5 a la 12x menos 5 a la x menos 6 igual a 0. Y esto es una cuadrática, ¿o no? Ujú. Así que esto sería como, vamos a cambiar color. U al cuadrado menos u menos 6. Ya, ¿podremos hacer algo? ¿Cómo factorizarlo? Tres y 2. Más 3, menos 3, más 2, menos 2. Menos 3, más 2. El resto, chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos siguiendo? Ya, perfecto. Entonces, acá nosotros decimos, bueno, el u valía 3 o el u valía menos 2. Ya los voy a cambiar solo por maña. Menos 2 y 3. Ya. Acá yo digo, el u era 5 elevado a x. Entonces decimos, 5 elevado a x me da menos 2 o 5 elevado a x me da 3. Ya. Pregunto, ¿un número positivo elevado a lo que sea me va a dar un negativo? No, ¿cierto? Así que esta no es opción, no vamos a tener un x para eso. Uy, acá se me olvidó, chicos, las soluciones son este y este. Ahí déjenme anotarlas. La solución sería x igual 1 o x igual al logaritmo en base 3 de 2. Son las dos. Acá justo vamos a eliminar uno, así que no lo vamos a anotar. Se me había olvidado. ¿Sí? Para que no se nos olvide más adelante. Ya. Ese no puede ser. El segundo sí es como este que teníamos acá. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? ¿Logaritmo en base qué? Elijan ustedes ahora. Base 5, base 5, base 5. Vamos probando con base 5. Logaritmo en base 5. Entonces, logaritmo en base 5 de 5 a la x debería ser lo mismo que logaritmo en base 5 de 3. El lado izquierdo, ¿qué nos queda? Solo el x, súper bien. Y al lado derecho nos queda el mismo numerito que no sabemos cuánto vale. Pero no importa. Y ahí está. Esa es nuestra solución en este caso. La única. La otra la tuvimos que descartar. ¿Quedamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien con dudas? Avisa ahora o calle para siempre. ¿Quién entiende, Rodrigo?
¿Cómo hacer el equivalente de la exponencial? Al logaritmo. ¿Cómo hacer el equivalente de la... A ver, no le estoy entendiendo. ¿En qué parte? Por ejemplo, 5 a la x acá. Ah, es que no son iguales. Yo apliqué logaritmo. Es como cuando usted tiene x al cuadrado igual a 8. No sé, estoy inventando. Y uno aplica raíz cuadrada. ¿Sí? Nosotros acá aplicamos logaritmo a ambos lados. ¿Para qué? Para que así se nos vaya y nos quede solo el x. No es que sean iguales. ¿Sí? Ese sería como el equivalente en funciones. Aplicar la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Ahí quedó mejor? Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Ya. Una población de bacterias comienza con 100 de ellas. O sea, vamos a partir con 100 bacterias. Y crece continuamente de forma exponencial, de modo que se duplica cada 3 horas. ¿En cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares? Chan, chan, chan. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Pregunta tipo PSU. Puede ser. No es tan terrible. Ya, a ver. Los datos son. La población, que le vamos a llamar P, la población en el tiempo cero es de 100 bacterias. ¿Ya? De ahí, nuestra población, cada 3 horas, o sea, de aquí a 3 horas, se duplica. Y después de 3 horas más, se va a duplicar esta. Y después de 3 horas más, ¿qué va a pasar? No. Se duplica. Ya teníamos 4, así que sería 8. Ya, entonces tenemos como la población inicial, o no sé cuánto, después teníamos 2 veces, después teníamos 2 elevado a 2, después teníamos 2 elevado a 3, y después vamos a tener 2 elevado a 4 y así. Así que, ¿cuál sería la base de nuestra exponencial? Así que nuestra población, ahí está, nuestra población le voy a poner dependiendo del tiempo, ¿ya? T. Es algo por 2 elevado a algo. ¿Sí? En general los modelos de crecimiento poblacional son un numerito que me dice la población inicial porque es en el tiempo cero, y en este caso nosotros descubrimos que la base era 2. ¿Ya? A ver, de nuevo. La parte de arriba la entendimos, ¿cierto? Como que cada 3 horas multiplicamos por 2. Así que la exponencial, la forma exponencial que tiene esto sería 2 elevado a algo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué llegamos a tener un 2? Porque me dice, la población se duplica. Tengo una población, pasan 3 horas y se duplica. La multiplico por 2. Y pasan 3 horas más y la anterior se duplica. La multiplico por 2. Y pasan 3 horas más y la población se duplica, la anterior. Así que la multiplico por 2. Y fíjate, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Así que es 2 a la algo. ¿Sí? ¿O no? Ya.
Vamos bien hasta ahí. Algo que les agregué es que nosotros sabemos que en el tiempo cero debería valer 100. Ya, vamos a llegar a eso. Se supone que este es un numerito que va acá acompañado. Por mientras no lo conocemos. ¿Cómo será este algo si estoy midiendo el tiempo en horas? Digamos que lo estamos midiendo en horas. ¿Cómo podrá ser ese algo? Vamos, chiquillos. Tienen una idea, la que sea. ¿Así 100? Ojo que va variando. Yo quiero saber qué va acá arriba en el exponente del 2. No lo Dividido sé. 3. ¿Cuánto? T dividido 3. Acá el Bastián nos dice t dividido en 3. ¿Hay alguna forma para que eso quede como solo la parte entera? No. Pero está bien, es bonito. Y Lo- todo eso multiplicado por 100. sí, súper bien. Dudas. ¿Alguien no entiende por qué tenemos t elevado a 3? O sea, t dividido en 3. Ya. Este t dividido en 3 pasa porque a medida que pasamos 3 horas, se forma recién un exponente entero. Fíjate. Después de 3 horas, 3 partido en 3 me queda el 2 solito. Después de 6 horas, 6 partido en 3 me queda 2, exponente 2. Y eso, ¿por qué? Porque cada 3 horas se duplica, o sea, cada 3 horas se va formando un exponente entero. Y eso es lo que nosotros queremos, que cada 3 horas se formen estos exponentes enteros. Por eso ponemos el tiempo dividido en 3. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? No, no importa, porque acuérdate que la población es continua, o sea, no es como que nosotros digamos cada 3 horas se van a duplicar mágicamente, ¿o sí? No es como que ¡pah! Aparezcan el doble, sino que van creciendo hasta que uno sabe que al cabo de 3 horas se completó el doble. ¿Sí? Entonces no importa que como por ejemplo en la hora 13 no nos dé un número entero. Uno dice, bueno, esta cosa es continua, la población va a seguir creciendo y no hay problema en ello. ¿Sí? Ya. Y tal como nos dijo el compañero, este numerito que va acá acompañado debería ser 100. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluemos P en el tiempo cero, este numerito que en general se le llama A, o P sub 0 a veces, nos queda así. Y uno dice, P del tiempo cero me quedó A, pero yo sabía que P del tiempo cero eran 100. Así que esto al final nos queda 100 por 2 elevado a la t tercios. ¿Sí? Ya, hasta ahí chicos. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Alguien con dudas? ¿No? Ya, es que ese recién es el modelo. Ahora nos preguntaron algo en específico. ¿En cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares? ¿Cómo calculo yo esto? Igualo eso a 50.000. Ahí está. Después pasamos el 100 dividiendo. Ujú. Se me van 2 ceros. Usamos logaritmo de 2. Aplicamos logaritmo en base 2. Déjeme aplicarlo.
¿Ya? Y bueno, después podemos hacer el cambio de base si es que no queremos trabajar con logaritmo de base 10, pero No es tan necesario, ujú, pero sí, tiene razón. Ya, el lado derecho, ¿cuánto me queda? partido 3. De partido en 3. ¿Y yo qué quiero? El t solito, ¿cierto? Entonces el 3 lo paso multiplicando. Y ahí está. Ese sería nuestro número. Ahora, sí, calculadora sería ideal en esta parte porque me piden aproximadamente. Yo igual lo debería poder calcular. Ahora, si no sabemos ocupar en base distinta en la calculadora, es lo que nos dijo el compañero. Podemos cambiar de base. Esto sería lo mismo que nuestra propiedad de cambio base. Si es que queremos ocupar logaritmo en base 10, sería logaritmo en base 10 del 500 sobre logaritmo en base 10 de la base anterior de 2. ¿Ya? Eso es por si lo queremos calcular. A ver si pillo mi calculadora. Antiguamente había libros de logaritmos donde aparecían tablas y tablas y tablas con todos los valores. Nosotros ahora tenemos la calculadora. Ya, a ver. Ahí está. Guillermo nos dio, Guillermo que siempre nos salva con los valores. $26,89. Ahí está. Entonces, la respuesta. ¿En cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares? ¿En cuánto tiempo? En aproximadamente 26 horas o 27 horas, si las queremos hablar así como más enteritas. 26,89 o le podemos poner 27 horas, si es un aproximado nomás. Y ahí estamos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Y lo último que nos quedaba era la parte de ejercitación, que por supuesto queda para que ustedes practiquen mucho. Y hay muchos ejercicios parecidos a los que ya hicimos. ¿Ya? Ya pues chicos, hoy día, así que lo vamos a dejar hasta acá. Paciencia, son ejercicios que se parecen a los que ya hicimos, pero hay que practicarlos hartos. ¿Ya? Mucho ánimo, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos escuchamos el jueves. Chao, chao.